El sonido es un fenómeno físico esencialmente analógico. Se produce en la interacción de un objeto que vibra, un medio de transmisión y un receptor, es decir, una onda de presión se transmite a través de un medio, como el aire, y produce una sensación llamada auditiva, al perturbar el estado de reposo de las estructuras del oído. La vibración produce una compresión y refracción alternativa del aire que se transmite en forma de ondas sonoras. Estas ondas llegan al oído, donde se producen unos estímulos eléctricos que el cerebro interpreta como sonidos. Las ondas sonoras que atenúan con la distancia y pueden ser absorbidas o reflejadas por los obstáculos que encuentran a su paso. Para que el sonido sea percibido por el ser humano, el objeto debe vibrar con una frecuencia de entre 20 Hz y 20 kHz. Características de los sonidos. Existen una serie de características que nos permiten identificar y diferenciar unos sonidos de otros. Las principales podemos resumirlas en las siguientes: intensidad, frecuencia, periodo, tono, timbre. ¿Cómo se almacena el sonido en una computadora? Lo primero que debemos estudiar para comprender qué es el sonido digital es el proceso que permite introducirlo dentro de una computadora. Como sabemos, cualquier tipo de información que sea manejado por una computadora es representado en esta mediante ceros y unos, información digital. Esos ceros y unos pueden representar textos, imágenes, sonido o cualquier otro tipo de información. El proceso de introducir en una computadora cualquier elemento externo a ella se denomina digitalización. Un escáner, por ejemplo, es un dispositivo que permite digitalizar una imagen. Para digitalizar el sonido se puede utilizar diversos dispositivos, como por ejemplo una PC con placa de sonido y eventualmente un micrófono conectado a ella. El micrófono convierte la vibración de la presión de aire ejercida sobre su membrana en una señal eléctrica analógica que varía en el tiempo. Esta señal es introducida en la computadora, por ejemplo, mediante el cable que conecta el micrófono a la entrada correspondiente de la placa de sonido. El dispositivo digitalizador, en nuestro caso, la placa de sonido de la PC, muestrea la señal analógica que recibe una gran cantidad de veces por segundos. La palabra muestreo es el equivalente del término inglés sampling y se utiliza para indicar la acción de tomar muestras a intervalos de tiempo regulares, o sea que la digitalización en este caso consiste en escuchar el sonido de un instante muy breve, muchísimas veces por segundo, y el almacenar una secuencia de dígitos binarios para cada muestra. Luego el proceso contrario de reproducción del sonido almacenado consiste en leer estas secuencias de ceros y unos y reproducir el sonido de cada muestra, tan rápido como cuando se las tomó. La frecuencia de muestreo es un número que indica la cantidad de muestras que se toman en determinado intervalo de tiempo, por ejemplo, en un segundo. La profundidad del sonido es un número que indica cuántos bits, dígitos binarios ceros y unos, se utilizan para representar cada muestra. Tanto la frecuencia como la cantidad de bits por muestra están directamente relacionadas con la calidad del sonido digital almacenado. Mientras mayores sean estos indicadores, más parecida será la calidad del sonido digitalizado con respecto al real. El estándar definido cuando se crearon los discos impactos audio especifica que el sonido digital almacenado en ellos debe poseer una frecuencia de 44,1 kHz y 16 bits estéreo. Esto significa que se debe tomar unos 24.100 muestras por segundo. Cada una se representará con 16 bits y en dos canales independientes, sonido estéreo. Archivos WAV, MP3 y MIDI. Cuando digitalizamos sonido para almacenarlo en un disco de una computadora, debemos elegir el formato de archivo que utilizamos. El formato estándar de Windows para almacenamiento de sonido se llama WAV. Los archivos WAV almacenan todos los bits obtenidos de la digitalización, por lo cual si queremos calcular el espacio,
que ocupará un archivo de este formato, debemos considerar la duración del sonido, la frecuencia de muestreo, la cantidad de bits por muestra y luego realizar un cálculo como el que se ejemplificó antes de este mismo apunte. Como consecuencia, estos archivos ocupan mucho lugar en el disco, pero conservan toda la información obtenida en la digitalización. Debido a la necesidad de manejar archivos de sonido más pequeños en cuanto a su tamaño de bits, se diseñaron otros formatos de almacenamiento, de los cuales uno de los más populares es el MP3. Este formato aprovecha el hecho de que ciertos sonidos no son habitualmente percibidos por el oído humano, y a esto se le suma la utilización de complejas técnicas de comprensión para lograr archivos varias veces más pequeños que los correspondientes WAV, en los cuales la diferencia de la calidad es prácticamente imperceptible. Para obtener un archivo MP3 a partir de 1 WAV hay que utilizar el software adecuado e indicar varios parámetros que serán tenidos en cuenta en la conversación, de los cuales dependerán la calidad y el tamaño del archivo obtenido. Existen otros formatos de sonidos similares que no explicaremos aquí por escapar a los alcances de este apunte. Tanto los archivos WAV como los MP3 almacenan el sonido sin importar de qué se trate. Si se los utiliza para grabar una canción en la cual participan una guitarra y un piano, si bien el hombre podrá distinguir ambos instrumentos, para la computadora es un solo sonido formado por la suma de ambos. No consideramos aquí la posibilidad real del hecho de grabar cada instrumento en un canal separado. En cambio, existe un formato denominado MIDI que almacena lo que podríamos llamar la interpretación de los instrumentos en vez del sonido real generado por ellos. Simplificando bastante el proceso, imaginamos que lo que se almacena en un archivo MIDI son las partituras interpretadas por cada instrumento, con las anotaciones necesarias para que la máquina sepa qué instrumento se debe utilizar en cada caso y varios detalles más. Estas partituras indican la nota a interpretar, su duración, etc. Y de ello se desprenden ventajas y desventajas con respecto a los formatos WAV y MP3. Una ventaja de los archivos MIDI es que son muchos más pequeños que los WAV y los MP3, ya que la cantidad de información necesaria para indicar qué notas deben ser interpretadas es menor que la necesaria para las muestras de los otros. Otra ventaja muy importante es que con este formato se pueden realizar modificaciones sustanciales en la interpretación, como por ejemplo cambiar una nota o reemplazar un instrumento por otro. La mayor desventaja del formato MIDI con respecto a los otros dos es que básicamente se utiliza para almacenar música instrumental, pero no admite la voz humana. A su vez, el MIDI nunca logra reproducir de manera totalmente fiel la interpretación original, si es que ésta fue interpretada alguna vez por un músico con su instrumento, ya que puede haber sido creada directamente sobre la computadora. Esto se debe a que cada vez que se produce un archivo MIDI, la computadora interpreta la melodía de acuerdo a su capacidad, y esto hace que el mismo archivo reproducido por diferentes equipos pueda sonar diferente. Rango dinámico es la diferencia que existe en una señal de audio entre la amplitud de mayor intensidad y lo más débiles de la señal de sonido. Existe una relación entre el rango dinámico y la SNR, Signal Noise Rate, que su traducción es relación señal-ruido. Si el ruido es muy elevado, los pasajes musicales débiles quedarán enmascarados por él y limitada la dinámica. Esta característica se mide también en dB. Formatos de almacenamiento de audio digital. WAV almacena todos los bits que han digitalizado en su formato de comprensión sin pérdida. Para este tipo de archivos, el sonido es uno solo, es decir, que aunque provenga de fuentes diversas, luego el oído humano pueda reconocerlas, para la codificación digital es un único sonido.
MIDI, en lugar de almacenar un muestreo del sonido digital, almacena las instrucciones para que una computadora interprete y reproduzca sonido. Se puede equiparar con la noción de partitura. La calidad final dependerá de la capacidad de la máquina para reproducir la complejidad del sonido. Es pequeño y mucho más editable porque se puede descomponer la interpretación de cada instrumento. MP3 funciona con la lógica del WAV, pero comprime aprovechando los límites de la capacidad de audición humana. Hay pérdidas de calidad, hay diferentes calidades de comprensión. MP3 es un formato de datos que debe su nombre a un algoritmo de codificación llamado MPG-1, Layer 3, el cual a su vez es un sistema de comprensión de audio que permite almacenar sonido con una calidad similar a la de un CD y con un índice de comprensión muy elevado del orden de 1:11 en la práctica. Esto significa que en un CD-ROM se puede grabar unos 11 CD de audio, es decir, unos 150 canciones aproximadamente. El sistema de codificación que utiliza el MP3 es un algoritmo de pérdida, es decir, el sonido original y el que obtenemos posteriormente no son idénticos. Esto se debe a que un MP3 aprovecha las diferencias del oído humano y elimina toda aquella información que no somos capaces de percibir. Se han realizado múltiples estudios de percepción acústica, descubriendo que hay una serie de afectos que pueden ayudar a la codificación del sonido, con el objetivo de reducir todo posible la cantidad de información inútil o redundante.